Bien, buenas tardes amigos de la Federal. Hoy día, 1 de julio, ya mes patrio, estamos nuevamente con nuestras conferencias virtuales, ¿no? Tenemos esta semana, hasta el día sábado, varias conferencias en las cuales vamos a estar interactuando. Y el día de hoy pues, vamos a tener en todo caso al Ileo Gil Moriano Sierra, que nos va a hablar sobre el presupuesto de Apurímac. Ingeniero Gil, buenas tardes. Adelante con su Come, ponencia, papá, por come, favor. por favor, come, hijito. Ahí no lo saques, come con todo, hijo, Buenas por favor. tardes. Y agradezco la invitación. No lo tenía precisado la fecha para hoy, pero bueno, daremos alguna información respecto al presupuesto de 2020 de la región Apurímac. Creo que la importancia del conocimiento del presupuesto tiene que ver con el control que la población debe ejercer sobre la aplicación de estos presupuestos, la correcta aplicación de estos presupuestos. También para ir viendo cómo respondemos a la corrupción, porque hay una corrupción casi generalizada en la región. Muchos alcaldes y gobernadores regionales de años anteriores están con problemas legales producto de malos manejos en el presupuesto de la región. Lo otro es que se conozca, que la población conozca los recursos que cada provincia o distrito tiene para poder utilizarlo y priorizar correctamente en función a sus necesidades. En la región, Apurímac, como todos sabemos, es una de las regiones basadas en términos de desarrollo económico. Tiene una población de 434.000 habitantes y 3 de sus provincias forman parte de las 10 provincias de extrema pobreza del Perú. Ya eso nos indica que las necesidades, los problemas no resueltos en Apurímac es de mucha urgencia. Siendo la principal actividad económica de la región la agricultura, esta es una agricultura de subsistencia. Esto tengo que mencionar porque el presupuesto que tiene la región año tras año, esta que es la principal actividad económica, no lo priorizan, no está puesto a la cabeza de las inversiones. Por eso tengo que mencionarlo esto. ¿Me escuchan, no? Sí, adelante. Ya, correcto. Es una agricultura, es una producción de subsistencia, son parcelas muy pequeñas, solo el 2% de su territorio es apto para la agricultura, ¿no? Y bueno, tenemos métodos de producción muy tradicionales que significan una baja productividad, digamos, un bajo rendimiento de su producción. Finalmente, hay que señalar acá, lo que tiene que ver con los presupuestos de los últimos años, la incursión de la minería en la región. La región es uno de los, uno de los lugares, una de las zonas de mayor importancia minera en los últimos años. Hay muchos proyectos, algunos ya en ejecución, otros en exploración. Esto más o menos representa el 20-22% de la inversión minera en marcha en el país. Digamos, se perfila más o menos como la primera potencia minera entre las regiones del país. Esto tiene que ver con las otras actividades, por supuesto, y con
con los problemas que tenemos ya en el medio ambiente, ¿no? Con estas observaciones vamos a ver más o menos algunas cifras del presupuesto del 2020. No sé si pueden observar el cuadrito. Sí, sí. Ya, correcto. Presupuesto de gestión, esto es Foncomún básicamente, ¿no? Está por provincias ahí, ¿no? Una de las provincias de menor desarrollo y de extrema pobreza es Santabamba, y paradójicamente tiene el menor presupuesto. Como esto se distribuye en función a la población, Antabamba también es una de las provincias menos pobladas, tiene alrededor de 12 a 13.000 habitantes actualmente, ¿no? Luego está Abancay, Andahuaylas, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros, Grau, en total 276.993, de los cuales un gran porcentaje, un 70% casi, se va en gastos corrientes, en pago de remuneraciones, etcétera, de los gobiernos locales. No incluye presupuesto de inversión este cuadro. En el siguiente tenemos las cifras de lo que figura en el portal de transparencia del MEP, ¿no? El presupuesto de inversión por provincias. Igualmente, acá hay 3 provincias que se llevan casi el 40% del presupuesto, ¿no? En lo que es presupuesto de inversión. Hay una lista de proyectos de inversión de más o menos 450 proyectos. Un gran porcentaje de estos proyectos de inversión están ubicados en Andahuaylas, Chincheros y Abancay. Las otras provincias altas tienen muy pocos proyectos de inversión. Eso indica también de que es necesario elaborar perfiles, proyectos de inversión en estas provincias que precisamente tienen las mayores carencias, ¿no? Cotabambas figura ahí con 156 millones porque, bueno, en gran parte tiene el canon, ¿no? Después, lo más significativo ahí es Chincheros, Aymaraes, Andahuaylas y Abancay, que se llevan una gran parte de los proyectos de inversión. Luego tenemos presupuesto por distrito. Estábamos un poco enfocados en estudiar el caso de Antabamba, porque yo pertenezco a una institución que tiene que ver con Antabamba. Entonces, estamos poniendo énfasis en el análisis, en el estudio de estos presupuestos, con la finalidad de ponerlos en conocimiento, de difundir en cada distrito, en cada población, para que ellos ejerzan el control y puedan opinar sobre la aplicación de estos presupuestos. Porque lo que se observa, o lo que se ha venido observando en los últimos años, es que cada alcalde que entra, bueno, hace lo que quiere con los presupuestos, hacen obritas insignificantes y nada prioritarios, que no tienen ningún impacto, digamos, en la población. Es significativo, ¿no? Entonces, la idea es difundir estas cifras, explicarlas, analizarlas en lo posible, porque estamos en ese proceso, y poner a disposición de los propios pobladores en todos los distritos, para que ellos puedan ayudar a una mejor aplicación de todo esto. Luego acá hay un presupuesto también de inversión de la provincia, que en realidad es poquísimo, es casi insignificante con relación a las otras provincias de la misma región, inclusive, ¿no? Hay algunas cifras como Totora Oropesa, que tiene algunos proyectos de inversión que han elaborado hace algunos años y recién han obtenido el presupuesto. En el caso de Huaquilca, es el último año probablemente que tiene este presupuesto de 3.822.000,
porque ya está en cierre una mina que funcionaba allí. No recuerdo el nombre de la mina, pero es una mina que tenía más o menos 500 trabajadores y dejaba alrededor de 1,5 millones, 2 millones de soles, 2 millones de soles a la población cada año, ¿no? Eso es en lo que puedo mostrar, las cifras que nosotros hemos avanzado en relación al estudio de estos, del presupuesto de la región Apurímac. Y adicionalmente a esto, hay otros proyectos que más o menos en total están alrededor de 800 millones de soles, que son básicamente 9 proyectos que se llevan el 60% de esa cantidad, que son proyectos que han salido después de la aprobación del presupuesto y que muchos de ellos todavía no se han desembolsado. Acaban de recibir, por ejemplo, un presupuesto de emergencia por este problema de la pandemia, ¿no? El gobierno regional de Apurímac, y de 41, en caso de Antabamba, en el caso del gobierno regional se recibió 41.600.000, que, de los cuales se ha gastado alrededor de 18 millones, pese a la emergencia y las necesidades básicas no cubiertas en términos de salud. Este presupuesto se está aplicando muy lentamente. No hay capacidad, ni siquiera hay capacidad de compra, ¿no? en el gobierno regional. Hasta ahí puedo dar mi participación en esta ocasión. Gracias por la invitación. Ok, ingeniero, gracias. ¿Puede sacar su pantalla, por favor? Sí. Gracias. Bueno, ahí en la parte baja donde dice ingresar al costadito hay una parte roja que dice salir. Más agüita, papá. Más agüita. Qué rico. Qué rico. Américo, ¿tienes audio? Sí, ya tengo. Correcto. Ya, ok, gracias. Salí de la pantalla. Sí, sí. No ha salido de la pantalla. ¿No? No. Tiene que salir la pantalla íntegramente. En la parte baja, porque si no, no voy a poder ingresar con otro. En la parte baja, donde dice Zoom, ahí donde dice compartir pantalla, al costadito sale una parte roja, en la cual dice, ahí está, Okay. Listo. Ya, Muy bien. ya. Gracias. Ok, muchas gracias, ingeniero, por hacernos saber el presupuesto de Andahuayla. No sé si hasta aquí podemos hacer algunas preguntas o también, si prefieren, había quedado con el ingeniero de repente reforzar algunos temas en cuanto a lo que es la municipalidad y también lo que es la composición, en todo caso, de los presupuestos municipales y regionales o cómo se componen, ¿no? No sé, o hago una disertación mejor y después hacemos las preguntas o intervenciones. ¿Sí, doctor? Bueno, la sugerencia del expositor es pasar a preguntas o complementamos con la segunda exposición para luego desarrollar las preguntas a las dos exposiciones, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a ver cómo es esta de acá. Ya. A ver un ratito. A ver, vamos haciendo intervenciones, por favor, mientras yo voy alistando acá, no sé qué es lo que pasa. A ver, todos los que deseen intervenir, por favor, tienen el micrófono, levanten la mano y pueden hacer las preguntas o las opiniones respectivas, por favor. Doctor, Domingo, adelante. César, por favor. Adelante, doctor. Sí, adelante, doctor. Sí, adelante. En primer lugar, agradecer al ingeniero Gil Moreano, a pesar de las dificultades, nos
ha atendido, digamos, a la invitación. La exposición del presupuesto da una radiografía de la realidad económica, no solamente del momento actual, sino históricamente. Hay una postergación de las 3 provincias a las cuales hacía referencia. Y creo que sobre esta alternativa, en esta coyuntura, es necesario voltear ese panorama, pero principalmente en base a la actuación de las organizaciones de base, que tienen que también jugar un papel de control y de exigencia a las autoridades para que puedan también Apurímac tener un presupuesto equitativo a nivel de las 7 provincias. En ese sentido, la exposición referida a Antabamba demuestra de que el Fondo Común evidentemente no alcanza para la inversión, simplemente es para algunos sueldos del equipo administrativo que tiene cada municipio. Y quiero aprovechar, digamos, de acuerdo a la experiencia del ingeniero Gil, para comentar. En Apurímac y en el país hay mucho interés por crear distritos y provincias. Se va dilapidando los presupuestos en pequeñas, digamos, cantidades. Entonces, queríamos sentar una posición de que esa subdivisión de provincias en distritos en centros poblados no es la alternativa de desarrollo. Creo que con el trabajo de investigación que tiene el ingeniero Gil nos puede un poco precisar esta realidad y también demandar por una distribución mucho más equitativa de parte del gobierno, pero más que exigir presupuesto del gobierno es que los pueblos se conviertan en productores. Un pueblo que no produce no tiene alternativa de desarrollo. Entonces, queríamos empezar a proponer a las municipalidades, a las comunidades, a que elaboren sus proyectos y que con el pueblo organizado logren tener un potencial productivo y que haga ver, digamos, una existencia a nivel regional, a nivel nacional. Nada más. César, está apagado su micro. No sé cómo puedes trabajar, ni siquiera, no hay nada, carajo. Ya. Mira, me estoy viendo ahorita el presupuesto de las municipales de Akira. Ya. Chao. Listo. Ya. Ahora sí, ¿no? Córtale. Ya. Ya. Bien, a ver. Ya. Le decía, gracias a doctor. No sé si alguien quisiera intervenir, que quisiera hacer una pregunta o algo al respecto. Solamente en todo caso yo, ingeniero, como dice usted, a veces los presupuestos están mal distribuidos, mal manejados, y creo que eso parte inclusive de la misma norma y la misma ley, ¿no? ¿De qué manera en todo caso podemos hacer de que los presupuestos sean mejor distribuidos de acuerdo a la población y las necesidades de cada zona, de cada región o de cada provincia, en este caso de Apurímac? ¿Alguien más? Adelante, doctor Gil. Bueno. Ingeniero Gil, perdón. En relación al comentario de doctor Domingo, tengo que decir que en efecto el presupuesto por sí solo no va a resolver los agudos problemas que tiene la región, de ninguna manera. La población tiene que organizarse y ahí tenemos que hacer conciencia para que las autoridades locales apliquen la ley. No estamos pidiendo otra cosa, que apliquen la ley, porque la ley de municipalidades, por ejemplo, contempla la posibilidad de que los alcaldes, los municipios promuevan proyectos productivos y organicen a su población, a su comunidad, para que puedan mejorar, digamos, para que pueda mejorar su economía. Hay que hacer las dos cosas. Por un lado, hay que ejercer control de los presupuestos
Y este control tiene que hacerse de manera masiva, poniendo en conocimiento de toda la población de cuáles son sus recursos y cómo se deben manejar, para que ellos mismos directamente puedan controlar. De otro lado, el problema de la agricultura, por ejemplo, yo decía que las parcelas son muy pequeñas, individualmente los campesinos no van a salir de su situación, tienen que promoverse alguna forma de asociación. Puede ser por tipo de producto, puede ser por localidad, puede ser que, en diferentes modalidades, pero tiene que haber eso. Y en algún momento esos campesinos tienen que asociarse, ya sea para producir, sea para comercializar, sea para conseguir financiamiento, etc. No hay forma de salir de la pobreza en Apurímac si es que no hay un proceso de asociación y de organización, ¿no? Y no se mejora la gestión. Yo decía, por ejemplo, que Andahuaylas, Chincheros, Abancay, como provincia se llevan casi el 40 y tantos % del presupuesto en términos de proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque ellos hacen proyectos de inversión, hacen gestión, ¿no? Elaboran perfiles y ponen, reclaman, ponen para el presupuesto sus necesidades, ponen sobre la mesa, lo cual no sucede con las otras provincias altas. Entonces, también es otra tarea que hay que desarrollar ahí, ¿no? Hacer perfiles, desarrollar proyectos, son zonas mucho más pobres de las que, en comparación a los que he mencionado, y tienen entonces mayores posibilidades por lógica, de conseguir mayor presupuesto para su desarrollo, ¿no? Me parece que hay que hacer las dos cosas paralelamente, a la vez. Ok. Isidora, pidió la palabra. Buenas tardes, ingeniero Gil, ¿cómo está? Gusto saludar. Bueno, qué bueno que ahorita tenemos por lo menos presupuesto Andahuay, bueno, casi toda la provincia de Apurímac. Yo más o menos me acuerdo, hace un poco atrás, los presupuestos iban a Abancay de frente a Cusco y casi nunca llegaba el presupuesto. Una duda tengo. De acuerdo a la población va el presupuesto, ¿son poblaciones votantes? Uno. Otro, por ejemplo, el doctor Domingo decía que a veces los pueblos se desmembran de sus distritos, hacen unos centros poblados. Pero también, si uno está sujeto al distrito y el distrito es pasivo, entonces hay centros poblados, hay comunidades que requieren mejorar. Entonces, para lo cual a veces arman pues centros poblados y entonces tratan de proyectarse dentro de la población. Eso es otro. Ahora, todo lo que tiene que ver fuera de Lima, en la parte de región del sur, siempre son súper pasivos los gobernantes. El pasivo son los comuneros, o sea, no hay dinamismo de trabajo, no hay trabajos activos. Entonces, todo están durmiendo, entonces nos falta un poco dinamismo, guerrear, ¿no? Entonces, yo creo que podemos contagiar incluso a los agricultores, pobladores, que pueden ser más despiertos, y fuera de eso, pues no tienen mercado. O sea, los gobiernos proponen hacer muchas cosas, sembrar muchas cosas, producir muchas cosas, pero no buscan mercados. Entonces, ahí creo que también va un poco el subdesarrollo. Bueno, gracias, que ya estamos avanzando, como le digo, el presupuesto por lo menos se está quedando en nuestras provincias, pero creo que debemos guerrear de Lima, de todas las autoridades políticos para cambiar esto. Tiene que haber una revolución, un cambio de actitud. Entonces, por ahí puede haber grandes gestiones, o sea, a veces hablamos en campaña, en palestra, ¿no? Pero eso casi cuando ya está en gestión no se cumple. Eso sería un poquito comentario de algunas interrogaciones. Ingeniero, muchas gracias. Listo. Para entender un poquito, creo que si me permiten, también, ingeniero Gil, para que entendamos un poquito más de repente, en base a la pregunta justamente de Isidora, creo que podría ser una disertación en todo caso de lo que tengo, ¿no? Y ver a ver cómo respondemos a algunas inquietudes, ¿no? Yo hace tiempo había hecho un pequeño PPT
sobre municipalidades y presupuestos y, bueno, vamos a ver qué, para entendernos un poquito sobre el tema, ¿no? Vamos a hablar primero sobre las municipalidades, entendiendo que los presupuestos que ustedes estamos hablando ahorita, lamentablemente no están siendo bien distribuidos, ¿no? Por problemas de la ley, de la norma, y las regiones también, porque todavía no hay una transferencia real de los presupuestos y las capacidades que deben tener las regiones para poder hacer un desarrollo como está planteado dentro de la norma, ¿no? Entonces, entendamos qué cosas son las municipalidades. Creo que históricamente las municipalidades, como decíamos la vez pasada, en el incanato estaban lo que eran los CAPAC, ¿no? Que eran especie de directores de una cantidad de familias, ¿no? El Chunca Camayo, que era de 10 familias, el Guaranja, Mayo de 1000 familias, y así sucesivamente. Ya en la época del virreinato empezaron a haber los cabildos abiertos, ¿no? Entonces hay que entender que las municipalidades son corporaciones autónomas, ¿no? De derecho público con personalidad jurídica y de patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comunidad. ¿No? Está en la ley orgánica de municipalidades, está también está en la constitución política. Hay varios tipos de municipalidades, ¿no? Las provinciales, las digitales. Hay municipalidades también con un carácter de un régimen especial, que son las municipalidades que están en las fronteras, y también la Municipalidad de Lima. Aparte, lo que tenemos nosotros bastante en Apurímac, principalmente en otras zonas, son los centros poblados, ¿no? Eso se conforma a través de una norma, a través de una ley, con una petición de una cantidad de habitantes, y se hace una petición al Estado, y luego sale la nominación de una municipalidad de este tipo, ¿no? El Consejo Municipal, ¿qué cosa es el Consejo Municipal? No es el conjunto del alcalde con los regidores. El Consejo Municipal son pues provinciales y digitales, está conformado por el alcalde, y el número de regidores está establecido de acuerdo a norma, de acuerdo a ley. En los centros poblados siempre van a existir 5 regidores por norma, ¿no? Las atribuciones, para hacerlo un poquito más rápido, las atribuciones de la municipalidad. La administración municipal está integrada por los funcionarios y los servidores públicos, aparte de lo que es la parte política, ¿no? Y corresponde a cada municipalidad organizar la administración de acuerdo a sus necesidades y presupuesto, ¿no? Las atribuciones del Consejo Municipal, bueno, son largas, hay un montón de atribuciones, pero hay principales, ¿no? Que son que es aprobar los planes de desarrollo concertado y presupuesto participativo, aprobar y monitorear los controles, lo que hablaba el ingeniero, ¿no? O sea, los controles que hay que hacer, aprobar los regímenes de organización interna de la funcionalidad del gobierno local, aprobar el plan de acondicionamiento territorial, ¿no? Y así sucesivamente hay una fila de atribuciones y también funciones que tiene, ¿no? Ahora vayamos a lo que es el presupuesto municipal. Para de repente enfocar un poquito el tema, ¿quiénes son los que hacen y manejan el presupuesto? Es justamente el Consejo Municipal con el alcalde, cuando son los funcionarios de la municipalidad que les entregan o les hacen el presupuesto. Lamentablemente a veces los regidores con poco conocimiento o desconocimiento participan solamente mirando, viendo, y de repente levantando la mano, aprobando cosas inclusive que ni siquiera se dan cuenta ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un presupuesto municipal? Es un instrumento de expresión financiera flexible que debe ser una herramienta para alcanzar y lograr objetivos de la gestión municipal expresado en otros instrumentos de gestión, ¿no? Es un instrumento de estimación financiera de los ingresos y gastos de la municipalidad para un año, compatibilizados en los recursos disponibles con el orden de metas y objetivos previamente establecidos. Es la expresión monetaria, ¿no? De las actividades que hace la municipalidad. También hay clasificaciones de los presupuestos, ¿no? De diferentes tipos que tiene que ver con la gestión municipal, ¿no? Y que tienen objetivo de una clasificación con objetivo de naturaleza y también por iniciativas de inversión. ¿Cuál es la estructura de un presupuesto municipal? El presupuesto municipal comprende, dice, los gastos que como máximo pueden contraer las municipalidades
o también la región durante un año fiscal, ¿no? Son los ingresos que financian los gastos. Son el conjunto de desembolsos que realizan las municipalidades como ejecución de un techo presupuestal aprobado en el presupuesto. Los ingresos municipales son varios, ¿no? Igual para las regiones también tienen algunos ingresos propios, ¿no? Que son de la municipalidad, por ejemplo, son los autoavalúos principalmente, ¿no? Las multas que siempre ponen, ¿no? Por infracciones que se dan, pero básicamente están hechas por transferencia, ¿no? Y la que hablaba el ingeniero y todo lo que decimos el Foncomún. ¿Y qué cosa es el Foncomún? El Foncomún es una norma de ley que permite que todo lo que los peruanos consumimos, pagamos un IGB, pagamos un impuesto, eso se hace una bolsa y de esa bolsa se va repartiendo en todas las municipalidades de acuerdo a la cantidad y al orden de cada municipalidad. ¿No? Entonces, no es igual para todos. Se va distribuyendo de repente, a veces en forma no equitativa, sería la palabra no equitativa, y hace que haya estas peleas de entender mal de repente los presupuestos a través del Foncomún. Ahora, ¿el Foncomún para qué es? Es justamente para engrosar el presupuesto, pero en la norma dice que se tiene que emplear en acciones de carácter distrital, provincial o regional, ¿no? A veces, lamentablemente, las municipalidades, principalmente y la región también, de este Foncomún, agarran casi el 50, 60%, hasta el 70%, agarran para gastos corrientes, y no para gastos de inversión. Gastos corrientes, ¿qué cosa es? Gastos corrientes es lo que emplea la municipalidad para lo que decía Domingo, para el pago del personal, para la gente, para los útiles de oficina y todas esas cosas. Y gastos de inversión es todo lo que son obras, ¿no es cierto? Entonces, a veces eso es mal gastado. Siempre la municipalidad después, por decir, no sé, se me ocurre, Andahuayla, no sé cuánto tendrá de presupuesto. Yo que he estado participando en Villa Salvador tiene un presupuesto en el Foncomún de 20 millones de soles aproximadamente, que ha ido cambiando año tras año, y de eso las anteriores gestiones utilizaban el 60-70% de este monto para gastos que emanaba de lo que tenía que hacer la municipalidad, o sea, gastos corrientes. ¿Qué significaba eso? De que de los 20 millones, un promedio de 14 millones se iba para pagar planillas, se iba para pagar diferentes cosas que la municipalidad tenía que hacer, y cuando la capacidad de gestión que debe tener una municipalidad o el alcalde y sus funcionarios debería ser otra, promover, ¿no? Promover cómo ingresa más dinero para poder hacer mucho más obras. Entonces, por ejemplo, acá nosotros planteamos de que del presupuesto total que venía del Foncomún, eso, el 100% se iba netamente para obras, o sea, para gastos de inversión. Entonces, es diferente hablar de 20 millones, por ejemplo, en el caso de Villa Salvador, 20 millones de soles solamente para obras, que decir que hay solamente 6 millones para obras. Entonces, cambia la figura, ¿no es cierto? Entonces, va haciéndose mejor cada vez la gestión. Y eso es lo que deben hacer las municipalidades y también las regiones, ¿no es cierto, ingeniero? Eso debe ser el otro. Entonces, como decíamos, acá están los gastos, o sea, la nomenclatura que se dice por gastos corrientes y los gastos de capital. Aparte de eso, como digo, las municipalidades también tienen otra inyección, que también son mal manejadas, ¿no? Que son los canon, los sobrecanon, ¿no? Los canon, que lamentablemente para nuestro país, quien se lleva el canon en mayor cantidad es el Callao. ¿Por qué? Porque todo entra y todo sale por Callao. Viene de Apurímac, viene al Callao, en el Callao se queda y de ahí el canon. Es por eso el año 2010 se decía que el señor Curi era el mejor gestor municipal, cuando en realidad tenía una inmensa cantidad de dinero para poder invertir en el Callao, a diferencia de otras municipalidades.
hacíamos un ejercicio mental matemático ahí en esa oportunidad, decíamos, el Callao recibía un promedio de 2.600 y tantos soles por cada metro cuadrado, mientras Lima recibía 870 soles por cada metro cuadrado. Y una provincia o un distrito alejado de Lima recibía el 0.34% por cada metro cuadrado. Por eso decíamos que esa forma de distribuir el dinero que entra para las municipalidades, para las regiones, no hay una buena gestión, no hay una buena forma de distribuir equitativamente donde debería de repente invertirse mucho más, ¿no es cierto? En Apurímac necesitamos invertir en desarrollo, ¿no? Y cuando realmente el dinero que entra, las municipalidades utilizan para otra cosa, menos para gastos gastos de inversión, o la región igualito, ¿no? Entonces, al final, todo el dinero que entra es solamente para lo que decía el doctor Domingo, para mantener la burocracia que existe en las municipalidades y en las regiones, ¿no? Acá lo que decíamos antes de que los ingresos de dónde vienen, ¿no? También están las tasas, la venta de bienes que tienen las municipalidades, tiene propiedades también que puede vender, ¿no? ¿Para qué está destinado todo esto? Es para lo que decíamos, para gastos de inversión y también para otros servicios que debería tener constantemente las municipalidades y las regiones, ¿no? Hablábamos del Foncomún, ¿no? Ya dijimos qué cosa era, pero también hay otros ingresos que vienen a las municipalidades y a las regiones, ¿no? Que son por programas sociales. Programas sociales que tienen una inmensa cantidad de dinero que entran también a cada municipalidad. El destino del vaso de leche, por ejemplo, en el caso hablo de Villa Salvador, entra 8 millones de soles solamente para el vaso de leche. Y para los comedores también entra otra cantidad similar, ¿no es cierto? Y supongo que también en las otras regiones, también en forma equitativa, también entra dinero. Pero hay otra cosa que habría que entender, que los presupuestos municipales que se hacen cada año, se hace en el último trimestre para presentar al MEF, y estos son aprobados hasta el día 31 de diciembre, y estos después también pueden ser cambiados en el primer trimestre del año siguiente, de acuerdo a la disponibilidad de las cosas que pueda tener una gestión municipal o regional, ¿no? Pero aparte de eso, también hay otro que engrosa un poco los presupuestos. ¿Qué cosas son? Son lo que el gobierno ha destinado desde el año 2010, que se llama gastos por incorporación a la modernidad municipal, ¿no? Tiene un nombre que no recuerdo ahorita, tiene un nombre, o sea, da un dinero para que las municipalidades se modernicen, se actualicen, da un buen dinero. El primer año fue fuertísimo, que les dio, el segundo año también, o sea, el año 2010, el año 2012, todas las municipalidades han tenido una fuerte inyección de dinero por este cápite, ¿no? Que era la modernización de la gestión municipal, se llama, modernización de la gestión municipal. Pero aparte de eso hay otra que también es importante, que tendrían que tomar en cuenta las municipalidades y también lo que es las regiones, que es la nueva modalidad que se está empleando desde el año 2011, que es el cumplimiento de metas. Las municipalidades, ¿se acuerdan ustedes que hablábamos con el alcalde de Talavera y con el alcalde de San Jerónimo? Que decían que han recibido una inyección de dinero fuerte. En el caso de Talavera, no recuerdo, era como 1 millón de soles, más de 1 millón. Y en el caso de San Jerónimo, 2 millones y tantos, solamente por cumplimiento de metas. O sea, cada municipalidad se pone una meta, cumple esas metas y tranquilamente tiene una inyección más del Estado peruano, que poco a poco, ¿no?, va engrosando. Entonces, al final, los presupuestos municipales o regionales que son destinados a fin de año, por lo general, siempre tratan de casi duplicar, en todo caso, el presupuesto que se ha fijado para el año.
por todas estas razones, ¿no? Porque hay diferentes acciones que se van haciendo, lo que el mismo Estado también va poniendo cada vez más dinero para el desarrollo de cada región o de cada país, ¿no? Esto, bueno, son los ciclos de un ciclo presupuestario, ¿no? Es la formulación, ¿no? La discusión que se hace, la aprobación. ¿Y quiénes son los que aprueban los presupuestos? Son los regidores, conjuntamente con el alcalde, ¿no? Y en las regiones son los consejeros regionales, conjuntamente con el gobernador, ¿no? Después está ya la ejecución, están los controles que hablaba el ingeniero, y luego la evaluación que se hace, que también tiene un periodo de tiempo, ¿no? Para poder hacer. Bueno, acá lo que estamos hablando, ¿no? Que quienes intervienen son el alcalde y el consejo municipal, ¿no? Ahora, en cuanto a presupuestos, cuando se presenta un presupuesto para una gestión municipal o regional, se presenta, como le decía, en el último trimestre del año. Es un presupuesto elaborado por el departamento correspondiente, que puede ser el de Administración y Finanzas, por ejemplo, puede ser una de ellas, en diferentes municipalidades tienen diferentes nombres. Ellos elaboran un presupuesto, eso lo presentan a los regidores tienen por lo menos con 5 días de anticipación, o a los regidores o consejeros regionales tienen 5 días para poder revisar, ¿no? Y tienen un promedio de, perdón, tienen 5 días para que los puedan notificar y tienen 20 días para poder revisar y luego aprobar el presupuesto. Por lo general, siempre se aprueba el presupuesto que emana de la parte administrativa y de finanzas, siempre se aprueba. Muy pocas veces se ha visto que se observe algo. Cuando sí hay al año siguiente, en el primer trimestre, cuando se pueda cambiar el presupuesto en algo, por lo generalmente es a propuesta del alcalde. Nunca se puede disminuir el tema del presupuesto que está planteando el alcalde en ese momento, ¿no? O el presidente regional. Siempre es aprobar lo mismo, o si no, incrementar el monto que se quiera presupuestar para el año en el ejercicio que se tiene, ¿no? Eso es básicamente, en todo caso, lo que podemos nosotros hacer el día de hoy para más o menos complementar lo que ha dicho el ingeniero, y estamos a disposición en todo caso para poder resolver alguna consulta. Adelante, a ver, vayamos. Ingeniero, creo que había una consulta de la señora Cartolín. No sé si seguimos ahí. Sí, claro. Sí es correcta la preocupación de la señora Isidora, en la medida de que nos tenemos que organizar, tenemos que procurar una mayor cohesión y generar conciencia en nuestra población para ir mejorando las capacidades también de gestión, porque es lo más notorio en los distritos, sobre todo de las provincias altas. Las capacidades de gestión de nuestras autoridades son muy deficientes. Y no hay entonces posibilidad de proyectar obras que vayan con un impacto real sobre la población y que signifique una mejora en las condiciones de vida de la gente. Hay una serie de problemas, en realidad la región tiene problemas básicos no resueltos, y eso ameritaría varias reuniones. Y yo le había propuesto al doctor Domingo Suárez, por ejemplo, para un tema que podría ser de cómo organizar a nuestros pueblos en relación a la producción, de cómo salir de esta producción tradicional, un poco arcaica, sin desconocer obviamente los saberes, los conocimientos ancestrales
que son muchos, por supuesto, en nuestros pueblos, y aprovecharlos convenientemente, pero ir, digamos, orientando el trabajo, la producción organizada, para poder también en el futuro ingresar al mercado. Hay que generar un mercado interno, porque si no, hasta ahora nuestra producción, yo decía al comienzo que es una producción de subsistencia, y es una, ni siquiera cubre digamos, las necesidades de alimentación, de nutrición de nuestra población, ¿no? En muchos de estos pueblos ahora se consumen productos congelados que van, en muchos casos, muchos de ellos desde Lima o de Arequipa, y no se está aprovechando, digamos, los recursos que tienen los propios pueblos, la región. Y lo otro es que tenemos que ver la posibilidad de generar un cuerpo técnico a nivel regional o de repente por provincias. Puede ser un buen trabajo de la federal, ¿no? Un cuerpo técnico que estudie a fondo estos problemas de presupuesto, de aplicaciones, ir mejorando, digamos, la utilización de estos recursos en el mediano plazo, en el largo plazo, y combatiendo la corrupción, porque eso va paralelo a un combate fuerte a la corrupción, porque eso sí está bastante avanzado en la región, ¿no? Entonces, hay una tarea de la federal, generar, digamos, organismos pequeños, no muy ampulosos, de técnicos que puedan trabajar con información, digamos, reciente, real, de la región, la posibilidad de trabajar proyectos, básicamente, y cómo influir en un mejor, digamos, desarrollo de nuestros pueblos, ¿no? Eso creo que se logra con organización, obviamente. Pues si no estamos organizados, ni siquiera vamos a poder generar los cuerpos técnicos que necesitamos para formular ese tipo de trabajos. Ok, gracias. Sí, el tema de la corrupción creo que es importante hablar, ¿no? Y para eso en la misma ley nos dice, ¿no? O sea, los regidores son los que van a fiscalizar, los consejeros regionales son los que fiscalizan, pero también nosotros como población tenemos que fiscalizar y tenemos una buena labor ahí que hacer. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar, creo? Sí, doctor, adelante. En primer lugar, destacar esta participación de un dirigente institucional y también manifestar mi satisfacción de la presencia de dirigentes como el señor Aquiles, que es presidente de la Organización Provincial de Grau. También está la señorita Jacqueline Bustinza, dirigente a nivel de Antamba, la señorita Ruth Milka a nivel de Chincheros, el señor Melanio. Entonces, comunicarles que en las reuniones que hemos realizado con los alcaldes, se ha llegado a la necesidad de convocar a los profesionales a que constituyan los grupos de coordinación con los alcaldes para que cumplan una labor de asesoramiento, elaboración de proyectos y también seguimiento de los proyectos que cada alcalde haya podido presentar al gobierno central. Al mismo tiempo, hay la necesidad de plantear de que las comunidades en lo económico se organicen en cooperativas. ¿Cómo lograr desarrollar la actividad productiva si no hay economía? Entonces, esas alternativas quisiéramos que se transmitan a nivel de las organizaciones de base de los apurímaños acá en Lima, y coincido plenamente con la propuesta del ingeniero Gil, que haya un equipo técnico que ya a nivel de la federal está trabajando, pero necesitamos la incorporación de todas las bases, porque una cosa es tener información directa de la realidad de cada provincia. No es posible que un andahuaylino que conozca, digamos, de Cotabambas, de Grau, tendrían que ser los mismos hijos de cada provincia los que coordinen con las autoridades, los alcaldes, y se pueda, digamos, potenciar en esta etapa de la
reactivación económica, lograr la elaboración de proyectos a favor de nuestros pueblos. En torno a eso quisiera invitar, digamos, a nuestros dirigentes que han asistido hoy día a plantear algunas ideas. Ok, gracias. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Sí? Bueno, en todo caso, no habiendo intervenciones, ni consultas, ni preguntas, parece que Bueno, César, Claro. ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Dante? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, felicitarte porque necesitamos tener un conocimiento de cómo se construye un presupuesto municipal. Y es importante tener esos temas como un conocimiento básico. Por lo demás, con respecto al tema de la corrupción, también es complicado porque el sistema político está hecho de tal manera que es difícil controlar realmente, es difícil castigar, y además el poder que tienen los municipios y los gobiernos son absolutos. En ese sentido me gustaría convocar a Dina Cárdenas, que también es amiga de Federal, porque ellos tienen una exposición interesante al respecto. Básicamente es una propuesta que tienen, adaptando el tipo de gobierno que tienen en los países nórdicos para nuestra realidad. Entre otros, por ejemplo, acá tenemos 4 años de un alcalde que es un personaje intocable, ¿no? Es un pequeño reyesuelo, igual que el presidente, es un pequeño emperador durante 5 años y nadie lo puede tocar. Y él dice que en los países nórdicos se elige a un consejo, y el consejo elige a un alcalde, igual que el gobierno se elige a un primer ministro. Entonces el presidente es una figura absolutamente decorativa. Si el primer ministro falla, se disuelve el gobierno y se vuelve a formar un nuevo gobierno, un nuevo primer ministro, y entonces nadie es absoluto. Acá el alcalde 4 años puede hacer lo que le parezca y nadie lo puede tocar. Entonces, yo pienso, porque como hemos conversado después de esta pandemia y todavía no estamos viendo la segunda ola, todavía no estamos viendo las consecuencias de esta apertura y estamos ahogándonos. Y es más, Estados Unidos ha entrado en una situación crítica porque nuevamente los contagios se han elevado. Y si el dólar norteamericano colapsa, ahí vamos a conocer las consecuencias de esto. Entonces, esto no es un paréntesis, es un reseteo. Y el reseteo también es a nivel municipal. Tenemos que pensar en nuevas formas de gobierno y controlar el tema de la corrupción. Ok, gracias. Yo creo que has tocado un punto álgido, ¿no? No sé, empezando de la Constitución, terminando por la ley municipal, ¿no? Que la ley municipal lamentablemente es muy alcaldista, ¿no? ¿Cómo es posible que el alcalde, por ejemplo, sea elegido, como tú acabas de señalar, Dante, y sea pues el reyesuelo ahí, y tenga una comparsa, porque es la forma, es una comparsa que está sujeta a él, porque la misma ley determina de que el alcalde tiene el 50% más uno. Entonces, si una municipalidad, por decir, vamos a tocar una de un centro poblado, 5 regidores, entonces tiene 3 regidores, 2 y medio, 3, tendría que tener 4 regidores. 4 regidores de su bancada y uno que queda ahí. Y lamentablemente ese uno no hace nada, porque no lo dejan. En un caso, por ejemplo, de un distrito mayor, acá, vamos a suponer Villa Salvador, tiene 13 regidores. De los 13 regidores, son 8 regidores que son del partido político al que ha sido elegido el alcalde. Entonces, obviamente, quedan solamente 5 regidores que hacen una mediana oposición, si se quiere, o a veces ni siquiera se le permite, inclusive hasta en la sesión del consejo, la documentación que hablábamos antes, de que tiene que darse con 5 días de anticipación, nunca se la pasan. Llega el momento de la sesión en que están alcanzando todos los documentos para aprobar algo, y por mayoría se aprueba. Igual pasa en los gobiernos regionales. Entonces, todo eso tiene que cambiar desde nuestra Constitución, ¿no?
porque tenemos una constitución, como decíamos la vez pasada, una constitución del año 23, del 1823, ¿no? Que lamentablemente nunca entró en vigencia, y la siguiente también hecho solamente por una cantidad de individuos que solamente desvían sus intereses y no los intereses de la población. Y hasta ahora seguimos igualito. La Constitución del año 93 igualito, ¿no? O sea, ¿quiénes lo han hecho? ¿Para quiénes? Es para los grandes poderes económicos, ¿no? Después, la población en su conjunto está desprotegida, está abandonada a su suerte, y todo el mundo se lo quiere en la municipalidad. Pues. Eso pues, es lo que se ve en la corrupción que tenemos, ¿no? Isidro quería... Sí, Felicitar por la exposición de toda la estructura o el presupuestal que realmente maneja el municipio, ¿no? También los regidores son fiscalizadores, pero sí, como dices que son 3 de la misma gestión, entonces no hay fiscalización, pues pasa la mano. Entonces ahí está el problema. Entonces también debemos buscar equitativamente. Tiene que haber, ¿qué le digo? De contra del partido, mitad y mitad a favor de, ¿cómo se llama?, parte de la gestión. Entonces ahí se puede equilibrar el manejo. O sea, el presupuesto provincial, regional, interesante. Municipio, o sea, el municipio es que también ayuda a manejar. Entonces ellos que son autónomos y por la autonomía abusan mucho. Entonces no hay quien lo pare, ¿no? Entonces la población, como le digo, es pasivo, desconoce, entonces se pasa y pasa, y tampoco son flojos porque no cumplen las metas y nos van fregando la población. Entonces, por más que haya un grupo de gente que quiere mejorar, pero ahí está el detalle. Somos minoría, esa minoría tiene que luchar. Entonces, para lo cual se también tiene que trabajar en otro frente, ¿no? Como Ruth Milka, yo sé que es guerrera, ella ya sabe, se puede hacer colectivos, ¿no? Uno para reformar la Constitución y otro pues para despertar, ¿no? Las marchas, porque si no, ¿cómo? ¿No? Claro. ¿No? Nada más, y un abrazo, Cecitas, por trabajo. Gracias, Y también gracias. ¿no? Sí, sí, alguien más quiere. Bueno, hemos tratado de hacer un pequeño resumen, ¿no?, del tema. Ahorita el ingeniero, un poquito de un resumen del tema. Hay mucho que hablar, ¿no? Hay un mal entendimiento de los políticos. Hay un mal entendimiento del ciudadano común y corriente, ¿no? No hay una conciencia cívica, vamos a llamarle así. No hay una conciencia cívica de tal manera de que cuando se llega de repente a ser autoridad, bueno, uno se cree que está ya en las nubes, ¿no? Cuando realmente debe ser el contrario, ¿no? Debe ser fiscalizador. O sea, el primer regidor, que es el teniente alcalde, es el primer fiscalizador. Tendría que ser fiscalizador. La ley lo dice bien claro. La función de un regidor tiene 5 funciones, pero las principales son de hacer ordenanzas, o sea, hacer normas. La siguiente es de hacer fiscalización, y la tercera es de representación. Entonces, si no hay representación, si no concurres a tus bases a decir lo que estás haciendo, haces lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque no tienes una base real. Pero si tienes una base que te exija lo que yo llamo la responsabilidad, así, responsabilidad, no responsabilidad, responsabilidad es cuando tú ejerces un ejercicio público, tú tienes que dar cuenta. Tienes que dar cuenta. La ley dice solamente el alcalde, solamente el presidente de región, ¿no? Ellos son los que tienen que responder, pero no. Son también los regidores, son los consejeros, son los que tienen que responder por las acciones que están haciendo. Porque cada vez que se presentan a una sesión de consejo, obviamente que su voto es válido. Y si su voto es válido, también la responsabilidad de ese regidor, de ese consejero, también está implícita ahí, a no ser que salve su voto. Sí, ingeniero. Bueno. En efecto, la Constitución vigente está hecho para los grupos dominantes del país, no está hecho para resolver los problemas de los pueblos, menos de los pueblos más alejados como los nuestros.
entre tanto, ¿qué hacemos nosotros? Yo he estado leyendo la historia de algunos pueblos que que tienen una tradición de lucha, sobre todo en la parte sur del país, tipo Cusco, ¿no? Ayacucho, ¿no? El mismo Puno, luchas que han emprendido campesinos, básicamente, organizados, ¿no? Y eso me hace pensar que en el corto y mediano plazo tenemos que procurar organizar a la población. Existe, por ejemplo, en las provincias frentes de defensa. El problema es saber cuáles son los programas, cuál es el programa de los frentes de defensa. O sea, qué contenido tienen esos frentes de defensa, ¿no? ¿Qué están haciendo? Porque estas organizaciones sí pueden frenar y pueden fiscalizar con efectividad a los gobiernos locales. Hay comunidades campesinas, organizaciones de comunidades campesinas, que son entidades que existen formalmente, que también velan por el desarrollo de la comunidad, del pueblo, por los intereses del pueblo. Y también esta organización podría ser, digamos, útil si es que toman conciencia, si es que se les dota de herramientas adecuadas como para que puedan, digamos, ayudar a combatir la corrupción y de corregir este comportamiento no solo deficiente, sino un poco, yo diría ya, delincuencial de algunos alcaldes. ¿Ah? Entonces, eso es urgente. Hay que incidir un poco en que la federal pueda ligarse con los frentes de defensa y la federal pueda trabajar con las comunidades campesinas, que creo que es un espacio que nosotros tenemos que prestar atención a la vez de hacer los trabajos de carácter técnico, de formar equipos de investigación, de formulación de proyectos, etc. Y yo creo que hay ya bastante material de investigación en Apurímac. En los últimos años, Apurímac ha despertado el interés de muchos, no solamente inversionistas mineros, sino de muchos investigadores, de ONGs, en fin, de mucha gente que ha hecho ya, digamos, investigación de los problemas que aquejan a la región, tanto en lo que se respecta a la agricultura, a la ganadería, en fin, a la minería y a la administración propiamente, ¿no? Entonces, hay ya material, hay investigaciones que sí ya se han hecho, que pueden servir de base para ir avanzando y ir sistematizando para poder llegar, digamos, a un plan de trabajo, priorizando este plan de trabajo con los frentes de defensa y las comunidades campesinas, porque por ahí podemos generar fuerzas, digamos, capaces de ayudar a una mejor gestión. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Ahí cerrando. Hola, César. Hola, doctor, ¿cómo está? Adelante. Sí, quisiera agradecerles a la brillante exposición de los dos. Creo que de ahí se ha desprendido de que ya hay tareas, hay que tener el comité técnico. Creo que en eso vamos avanzando. Entonces, el ingeniero Gil ha hecho énfasis justamente de tener ese equipo técnico y dentro de ellos se han dado las tareas, ¿no? De que como una base de datos hay que ir juntando todos los expedientes habidos y por haber en el tiempo para que queden como una cuestión basal de inicio y luego eso nos pueda servir como una propuesta de desarrollo en el trabajo en campo, en cada área y para cada localidad, ¿no? Uh-huh. Es lo que quería sugerir. Ok, muy bien. En todo caso, invitarlos al día de mañana a las 6 de la tarde. Vamos a tener justamente lo que venimos conversando, justo lo que dice el ingeniero. O sea, ¿cómo hacemos que nosotros
promovemos una asociatividad en Apurímac, de tal manera podamos generar desarrollo de nuestras comunidades. Entonces, mañana nos van a hablar sobre cooperativismo. Mañana tenemos la charla de cooperativismo a las 6 de la tarde. Y también avisarles ya que la próxima semana también vamos a tener un gran tema a través de un amigo Carlos, que es ingeniero mecánico, y él nos va a hablar sobre el transporte. Sobre transporte, porque él es especialista en eso, es consultor en transporte, y nos va a hablar sobre el tema la próxima semana, lunes o martes estamos programando. Está pidiendo la palabra ¿dónde está? Se me ha perdido. La señorita. César, la palabra, Melanio. Ya, un ratito, estaba pidiendo la palabra. Rumilka, un ratito. Melanio, Rumilka, adelante. Bueno, buenas noches, un poquito tarde en participar, sí, escuchar las últimas intervenciones. Bueno, el que les habla también trabaja en administración pública y conocemos un poco lo que es el manejo de presupuesto. Lo que comentaban un poco es a nivel de los distritos